Nos dijeron que podemos crear realidades con la mente, que todo está conectado por energía cuántica, que, en otro universo, tú ya eres millonario. Pero, ¿qué dice realmente la física cuántica? ¿Y qué parte es pura invención disfrazada de ciencia? La física cuántica no es magia, no es autoayuda. Es una de las teorías más precisas, complejas y revolucionarias que la humanidad ha desarrollado. En este video, vamos a separar la ciencia de la ficción, la física real del marketing espiritual, y a descubrir por qué esta rama de la ciencia se ha convertido en el blanco favorito de los charlatanes. Prepárate para un viaje al corazón de la mecánica cuántica. Desde sus orígenes con Einstein, Bohr y Schrödinger, hasta el polémico uso que hoy le dan libros de superación, terapeutas energéticos y teorías del multiverso más cerca de Marvel que de laboratorio. Si alguna vez te preguntaste qué es cierto y qué no en todo esto, este video es para ti. La física cuántica, también conocida como mecánica cuántica, es una rama de la física que estudia el comportamiento de la materia y la energía a escalas muy pequeñas, como las de los átomos y las partículas subatómicas, electrones, fotones, etc. A diferencia de la física clásica, como la de Newton, que describe cómo se mueven objetos grandes como autos, planetas o pelotas, la física cuántica describe un mundo donde las reglas son radicalmente distintas, a veces incluso contraintuitivas. ¿Por qué surgió? La física cuántica nació a principios del siglo XX cuando los científicos descubrieron que la física clásica no podía explicar ciertos fenómenos, como el comportamiento de la luz cuando incide sobre ciertos metales, efecto fotoeléctrico, la forma en que los átomos emiten o absorben energía. Estas observaciones llevaron a los físicos a buscar nuevas teorías. Así nació la mecánica cuántica, gracias a aportes de figuras como Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger, entre otros. ¿Qué no es la física cuántica? Debido a su complejidad y lo misterioso que parece, la física cuántica ha sido malinterpretada o incluso usada fuera de contexto en temas de pseudociencia, esoterismo o desarrollo personal. Por eso es importante aclarar lo siguiente. La física cuántica no dice que la mente crea la realidad de forma mágica. No demuestra que todo está conectado espiritualmente. Aunque el entrelazamiento cuántico sugiere interacciones extrañas, eso tiene definiciones muy específicas. No respalda ideas como el universo conspira para ayudarte ni afirma que los pensamientos cambian la materia en el sentido metafísico popularizado. La física cuántica sí es profunda, extraña y aún no completamente comprendida, pero está basada en experimentación, matemáticas rigurosas y predicciones precisas, no en creencias. La palabra multiverso ha sido popularizada por la ciencia ficción, pero también tiene presencia en teorías científicas serias. En física, cuando se habla de multiverso no se está imaginando necesariamente una versión de ti con capa y superpoderes, sino diferentes maneras en que el universo podría organizarse o existir, basadas en deducciones matemáticas y modelos cosmológicos. Uno de los intentos más rigurosos por clasificar estas ideas es el del físico sueco Max Tegmark, quien propuso una tipología de niveles de multiverso. Tipos de multiverso según Max Tegmark. Nivel y el universo más allá del horizonte observable. ¿Qué es? Es el mismo universo físico que conocemos, pero mucho más grande de lo que podemos ver. Debido a que la luz viaja a una velocidad finita, solo podemos ver una región del universo, nuestro horizonte observable. ¿Por qué se considera un multiverso? Porque, en regiones suficientemente lejanas, las condiciones iniciales pueden variar. Así, podrían existir zonas donde los átomos estén dispuestos de manera distinta, formando otras realidades dentro del mismo universo. No es especulativo. Este nivel es una predicción directa de la teoría cosmológica estándar. Nivel 2. Universos con distintas leyes físicas. ¿Qué es? Surge de la teoría de la inflación cósmica eterna, que propone que hay regiones del espacio que se siguen inflando mientras otras se detienen y forman burbujas o universos,
cada uno con diferentes propiedades físicas, como distintas constantes fundamentales o número de dimensiones. ¿Por qué es un multiverso? Cada burbuja puede tener leyes de la física ligeramente o radicalmente distintas. Estado científico, altamente especulativo, pero coherente con algunos modelos cosmológicos avanzados. Nivel 3. Interpretación de muchos mundos. Everett. ¿Qué es? Esta idea nace directamente de la mecánica cuántica. Según la interpretación de Hugh Everett, cada vez que ocurre un evento cuántico con múltiples resultados posibles, el universo se divide en múltiples ramas, cada una con un resultado distinto. Ejemplo, si una partícula puede ir a la izquierda o a la derecha, ambas posibilidades ocurren, pero en universos separados. ¿Qué lo hace fascinante? Este multiverso no está en el espacio, sino en las posibilidades. Según esta visión, todos los resultados posibles de cualquier evento cuántico ocurren realmente, pero en realidades separadas que no podemos observar directamente. Estado científico. Es una de las interpretaciones más discutidas de la mecánica cuántica, pero no ha sido verificada experimentalmente. Nivel 4. Universos matemáticamente distintos. ¿Qué es? Tegmark propone que todo lo que puede describirse matemáticamente existe en algún nivel. Es decir, diferentes estructuras matemáticas podrían corresponder a diferentes realidades, incluso con lógicas distintas. ¿Es ciencia o filosofía? Este es el nivel más especulativo. Muchos lo consideran más una hipótesis filosófica que una teoría científica comprobable. Interesante porque plantea que la realidad física es una manifestación de estructuras matemáticas puras. ¿Qué no dicen estas teorías? El multiverso prueba que tus pensamientos crean otras realidades. En otro universo eres rico, famoso o iluminado. La idea de multiverso nace de modelos físicos y matemáticos complejos, no de deseos personales ni narrativas esotéricas. Las teorías del multiverso no son inventos de ciencia ficción ni de autoayuda cuántica. Son hipótesis científicas, algunas más sólidas que otras, que intentan explicar lo que observamos, o no podemos observar, del universo. A día de hoy, ninguna ha sido confirmada empíricamente, pero son parte activa de la conversación científica más avanzada. La física cuántica, por su profundidad, misterio y lenguaje complejo, ha capturado la imaginación no solo de científicos, sino también de filósofos, artistas, buscadores espirituales y, lamentablemente, de quienes usan sus conceptos para validar ideas que nada tienen que ver con la ciencia. Como investigadores de fenómenos inusuales y realidades no convencionales, es nuestro deber explorar incluso las conexiones más extrañas. Pero también debemos ejercer pensamiento crítico cuando ciertas ideas se disfrazan de ciencia para obtener credibilidad o manipular a las personas. ¿Por qué la física cuántica atrae tanto al mundo espiritual o esotérico? Misterio y dificultad del lenguaje. La mecánica cuántica es compleja, contraintuitiva y difícil de comprender incluso para físicos profesionales. Esto hace que sus términos se puedan extraer fuera de contexto sin que la mayoría de personas lo note. Palabras como colapso de la función de onda, entrelazamiento, superposición o multiverso suenan casi mágicas. Aparente conexión con ideas espirituales. Algunos conceptos cuánticos, como que una partícula puede estar en varios estados a la vez o que dos partículas pueden estar conectadas más allá del espacio, parecen resonar con ciertas ideas del esoterismo, como la unidad de todo, la mente que influye en la realidad o la existencia de múltiples planos. Necesidad de validar creencias personales. En una era donde la ciencia domina el discurso público, muchas personas sienten que sus experiencias místicas o creencias alternativas necesitan un sello de aprobación científico. Y la física cuántica, al ser tan abstracta, parece el lugar ideal para buscarlo. Desinformación convertida en negocio.
Hay autores, gurús y conferencistas que, con mayor o menor intención, usan terminología científica para vender productos, terapias o ideas sin base real. Frases como la energía cuántica del alma o sanación cuántica del ADN suenan sofisticadas, pero no tienen ningún sustento físico. ¿Es posible una conexión real entre física y conciencia? Esta es una pregunta legítima. Algunos físicos como Roger Penrose han explorado modelos donde la conciencia podría tener un componente cuántico. Pero, estas ideas son hipótesis, no teorías comprobadas. No implican que la mente cree la realidad al estilo de la autoayuda mística. La mayoría de físicos considera que los sistemas cerebrales son demasiado calientes y húmedos para que la coherencia cuántica dure lo suficiente como para tener un rol directo. Ejemplos de mal uso de la física cuántica en lo esotérico. Tú creas tu realidad con tus pensamientos, como en la física cuántica. Todo está conectado cuánticamente, por eso podemos sanar a distancia. La energía vibracional de tu ser resuena en múltiples dimensiones cuánticas. Estos ejemplos mezclan lenguaje espiritual con términos científicos que no están siendo utilizados correctamente. Si bien cada persona es libre de creer lo que desee, es importante no confundir creencia con conocimiento. La física cuántica es tan poderosa como incomprendida. Su misterio ha sido aprovechado por muchas corrientes espirituales para reforzar sus discursos, muchas veces sin sustento. Como investigadores del misterio, debemos distinguir entre lo extraño legítimo y lo falsamente vestido de ciencia. Ciencia, espiritualidad y la delgada línea entre la búsqueda y la manipulación. Como verdaderos investigadores del misterio, no negamos lo invisible, lo inexplicable ni lo profundamente simbólico que puede habitar en la experiencia humana. Pero también somos conscientes de que el conocimiento, sea espiritual o científico, puede convertirse en un arma cuando se lo encierra en dogmas o se lo pervierte con fines de control. Hoy asistimos a una nueva forma de manipulación, la fusión artificial y forzada entre conceptos de la física cuántica y discursos esotérico-comerciales que prometen despertar conciencias, sanar el alma o manifestar realidades a través de vibraciones mal entendidas. Se invoca el lenguaje científico no para explicar, sino para imponer, no para explorar, sino para vender. Una nueva élite del lenguaje espiritual científico. En nombre de una sabiduría cuántica, algunos grupos se presentan como portadores de un conocimiento elevado, que solo ellos comprenden, y que tú debes pagar para recibir. Esta actitud no es distinta a la de antiguas castas sacerdotales o élites religiosas que prometían acceso a lo divino, a cambio de obediencia y recursos. Han convertido el misterio en producto. Han disfrazado la fe con tecnicismos. Han cambiado los templos por plataformas y las escrituras por certificaciones cuánticas. El verdadero buscador no puede aceptar este juego. ¿Qué dirían los grandes científicos? Recordemos que muchos de los más brillantes físicos no fueron cerrados a lo espiritual. Einstein hablaba del misterio como lo más hermoso que podemos experimentar. Bohr, Heisenberg y Pauli reflexionaron sobre lo simbólico y lo metafísico. Newton, antes que científico moderno, fue alquimista y teólogo oculto. Pero ninguno de ellos sacrificó la rigurosidad por el dogma, ni la investigación por el espectáculo. No se dejaron seducir por el poder ni manipular por las creencias populares. Ciencia y espiritualidad, enemigas o aliadas. La verdadera pregunta no es si la ciencia y la espiritualidad pueden dialogar, sino cómo. El problema no está en mezclar campos de conocimiento, sino en hacerlo sin responsabilidad, sin honestidad y sin saber de qué se está hablando. El puente entre lo visible y lo invisible no se construye con frases vacías ni términos mal usados. Se construye con experiencia, humildad y el valor de decir, no sé, pero quiero entender. No estamos en contra de la espiritualidad. Tampoco creemos que la ciencia tenga todas las respuestas. Pero sí rechazamos a quienes usan la confusión para lucrar, a quienes mezclan sin entender, y a quienes reemplazan la búsqueda por el dogma. Como investigadores del misterio, debemos sostener la antorcha de la verdad, aun cuando brille en medio de la niebla.
No para imponer creencias, sino para liberar la mente de sus prisiones, vengan del mercado o del laboratorio. Esperamos que este video te haya generado preguntas e inquietudes, porque eso es precisamente lo que impulsa el misterio: cuestionar, buscar y descubrir la verdad. En esta ocasión abordamos un tema que, aunque se ha vuelto popular y viral, merece ser analizado con seriedad y profundidad. Como buscadores del conocimiento, sentimos el compromiso de ofrecerte una visión clara y crítica de cada concepto. En Spiritualis Luna exploramos misterios, teorías conspirativas, fenómenos UAP, ciencia, religión, mitología e historia. Siempre lo hacemos desde un enfoque reflexivo y con una perspectiva honesta y personal. No buscamos contradecir por contradecir, ni confundir, ni mucho menos imponer creencias. Nuestro propósito es brindar información para que cada quien saque sus propias conclusiones. Por eso realizamos este tipo de contenidos, para quienes, en medio del ruido digital, sienten curiosidad por lo oculto y lo espiritual, pero también buscan claridad frente a ciertos gurús de la espiritualidad posmoderna, cuya prioridad parece ser lo económico más que el crecimiento espiritual o mental. Nos apasiona el misterio porque lo hemos vivido en carne propia. Y por eso no vamos a quedarnos callados. No permitiremos que unos pocos silencien a quienes realmente investigan y aportan luz en medio de la censura y la confusión. Seguiremos trabajando y compartiendo contenido, aunque intenten callarnos. Si este video te pareció valioso, apóyanos con un me gusta, comparte con quienes aman el misterio tanto como tú, y suscríbete para que no te pierdas los próximos temas. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, y felices lunas.